vuelvo al sentido lacaniano de la palabra, a algo que, adverso a la palabra, algo que hay que de algún modo arrancar a un silencio que muy saludable se decía en esos tiempos, donde al parecer solo la voz conminatoria, la voz destructora, la voz humillante, la voz amenazante era lo que podía escucharse contra lo que se demandaba a la víctima. El silencio en salud era una de las miserables consignas que erigía la dictadura militar. Entonces ahí aparece, y justamente me remito de nuevo a estas escenas, ¿no? Habla de sí, delatá, sí, pero sobre todo eso era más bien hablarnos a nosotros, decirnos a nosotros, y por el contrario, y esto está en el texto, callate para afuera, para mantener un simulacro que pudiese apuntar la doxa de los cautos, de los que no querían ni escuchar ni ver. Y creo que esto en la salida, digamos, del campo y el rezo del Padre Nuestro ese y qué sé yo, está absolutamente presente. O sea, el contraste entre habla, callate, 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 y mantener ese silencio. Y esto, saliéndome ahora de mi pequeño libreto, creo que sigue estando vigente, en el sentido de lo que no se quiere escuchar hoy día ni ver, qué es lo que está pasando, y que hay un movimiento de negación que hace acordar a ese que tenía que ver con expresiones como algo habrán hecho, no, digamos, por ejemplo, una imagen que yo había puesto eran porque hay imágenes fuertes, digamos, esos vidrios rotos, cuando llegan a la casa cuando hacen el allanamiento, ¿no es cierto? Una casa antigua, qué sé yo, que tenía unos vidrios biselados, muy lindo, todo eso. Bueno, rompen todo eso. Ahora, bien, rompen todo, se llevan a la pareja, etc. Y uno dice, perdón, ¿qué pasó con esto? Que los vecinos no lo vieron, no escucharon nada, al día siguiente, pongámosle, no vieron que había vidrios rotos, o sea, esa suerte de negación a todo trapo es lo que creo que está puesto ahí, y por eso pensé en que hay una dimensión importante, y por eso estaba nombrando esto de el silencio y el hablar, ¿no? Hay una dimensión de silencio que tiene que ver, que está jugada en la novela, también en la propia forma de estar narrada, ¿no es cierto? O sea, no hay explicitaciones, no hay subrayados, no hay truculencias, hay una dimensión de silencio, incluso de silencio por parte de los propios protagonistas que hablan con dificultad, y esto, bueno, remite a situaciones efectivamente ocurridas de dificultad para hablar, de ahí que vuelva al concepto de experiencia, pensando en aquello que decía Walter Benjamin cuando comentaba que muchas de las víctimas de la guerra, él por su experiencia histórica se refería a la Primera Guerra Mundial, que habían pasado situaciones muy difíciles, luego no podían narrar, de ahí que salía esto de la pobreza de experiencia, no podían narrar aquello que habían experimentado, ¿no? O sea, que como que se había internalizado una forma de silencio que les impedía, por otra parte, elaborar su propia, lo que habían vivido, y que luego esto se iba a multiplicar exponencialmente, digamos, en algo que Benjamin no pudo ver porque se suicidó en 1939 cuando estaba siendo perseguido por
por los nazis, y entonces cuando lo estaban por atrapar, digamos, en la frontera española, ahí se suicida. O sea que no pudo ver esta experiencia de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con el episodio del Holocausto, pero que de alguna manera ya había estado reflexionando en escritos anteriores respecto de esta cuestión y que lamentablemente ha seguido con sus matices repitiéndose a lo largo tanto del siglo XX como del XXI. Todo esto del silencio, de los matices del silencio, creo que está puesto ahí, digo, no declarado, no decir, ay, hicieron silencio, qué sé yo, sino que está en la propia escritura, en aquello que la escritura sugiere sin estar explicitando. Esa es la idea. Y eso me parece un mérito justamente de la escritura de la novela, porque si no sería como decía Lelutier, el gato con explicaciones, ¿no es cierto? Claro, ay, bueno, ahora digo el silencio, no, sino que uno lo puede apreciar en la trama de la novela y a través de la historia de los propios personajes. Bueno, hablé de los vidrios esos, sí, también hubo otro recuerdo que me suscitó esta novela, hablando de estos dos poetas, que fue la novela de Francisco Urón de Los Pasos Previos. También pensé en ese conjunto de personajes, de ese mundo que tenía sus sueños, sus ilusiones, sus prácticas, sus características, etc. Obviamente no estoy haciendo una comparación de igual a igual, digamos, en el sentido de que la otra tiene otros desarrollos, tiene otro tipo de propuestas, etc., pero que alude de alguna manera a todo ese mundo y que trata, cada uno, ella por su lado, él por su lado, de reponer todo ese imaginario. Esa sería la idea, ¿no es cierto? Claro, de época, claro, en el sentido de que Paco Urondo lo hace de otra manera, a través de unos personajes, qué sé yo, medio a veces fantasmagórico, qué sé yo, pero que también tienen, por ejemplo, un grupo de teatro, sí, y todas ese mundo de ilusiones, digamos. Cuando digo ilusiones no quiero decir porque, bueno, se hacían ilusiones vanas, sino que había como todo un mundo de sueños, de proyectos, etcétera, que estaban conformando un imaginario de época que, creo yo, merece ser presentificado, recordado, elaborado, reelaborado, interpretado por la narrativa, en nuestro caso, argentina, digamos, ¿no es cierto? Y creo que, bueno, esa es otra de las dimensiones que tiene el cambio de lugar. A partir de esta historia trashumante, vamos a decir, ¿no? Y que esa trashumancia, si bien no toca la dimensión más habitual de hablar del exilio y todo eso, pero también de alguna manera nos lleva a pensar en los exilios. Estoy saliendo de este lado, estoy saliendo de este lado, estoy saliendo de este lado, me estoy ubicando en otro lado, estoy tratando de armar algo en un lugar que es distinto del otro en que estaba. Y en ese sentido, aquello que se llamó el exilio interior, digamos, está. Y sí, claro, que es, bueno, que es en definitiva parte de toda esa problemática de hablar de exilio, pero en un sentido muy amplio y muy profundo de la palabra, digamos, ¿no? O sea, no simplemente de alguno que se fue a algún lado, etcétera, exterior, sino de exiliarse, salir
de lo que era la vida habitual para empezar a entrar en otras cosas y poder moverse de la mejor manera posible en otro mundo, y en un mundo a posteriori, digamos, uno podría decir, bueno, ¿qué le pasa a Fanny posteriormente? De una vida totalmente cambiada a partir de los últimos años del siglo XX y comienzos del siglo XXI, cuando efectivamente el mundo se trastocó totalmente, y no para mejor, desgraciadamente, con lo que yo llamaría la revolución, pero no la revolución como se pensaba antes, sino una verdadera revolución, pero en clave neoliberal, digamos, ¿no? De trastocamiento, pero no solo lo estoy diciendo en el sentido económico, sino que también lo estoy diciendo en el trastocamiento de valores, solidaridades, amistades, o sea, todo esto que la novela va poniendo en juego acá en esta historia de los protagonistas. Y afortunadamente sí nos quedan los chicos. Y sí, y entonces uno dice, bueno, está la posibilidad de una continuidad y que eso sigue, y que de alguna manera tratemos, o sea, sin que esto esté explícito, ¿no? No es que hay una consigna así o algo por el estilo, pero sí que esté esta idea de preservación de la vida, que creo que en esta dimensión de la infancia a la que yo ya me había referido en un comentario anterior, citando el texto de Joshua Agamben, Infancia e Historia, que vos pusiste por ahí, la dimensión de la infancia y luego la dimensión de esa producción de la vida, para decirlo de una manera más o menos, no de la mejor manera, pero ese embarazo que se va dando, y que ese niño que va creciendo, el vientre de la madre, etcétera. Bueno, todo eso hace, me parece, a apostar en ese sentido, ¿no? Y por tanto, el cambio de lugar creo que tiene que ver con, efectivamente, que hay un cambio de lugar que se dio históricamente y que nos dio o nos impuso o bueno, nos puso frente a cambiar de lugares para poder continuar. En ese sentido creo que diría que la idea de continuidad de la vida es un ¿cómo decirlo? Un significante que recorre toda esta novela y que la hace justamente continuable. Bueno, nada más.